Pues buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Gracias a COA, gracias a Septodon, ¿no? Por la oportunidad de compartir un poquito de lo que tenemos y lo que hacemos todos los días. Va a ser pues una sesión un poco breve, ¿no? Tenemos una hora para platicar de un tema algo un poquito más extenso. También muchas gracias a las personas que están conectadas. Ahora es un poco raro porque pues yo no me veo ni veo quién está ni me veo yo hablando, entonces es como estar hablando un poquito solo con la computadora. Entonces esperemos que esto fluya bien. Por favor, siéntanse con la libertad de anotar preguntas o comentarios para que al final de la charla podamos resolverlos y podamos platicar un poquito, interactuar un poquito con el tema. El tema que me toca a mí es, bueno, pues ya me presentaron un poquito. Yo soy el doctor Jorge Jumlich, me dedico prácticamente a rehabilitación bucal y algo de cirugía. Trabajo muy de la mano con un endodoncista que es uno de mis socios, el doctor Juan Carlos Paz, y juntos hemos desarrollado algunos protocolos y algunos sistemas basados para la resolución de casos clínicos que llegan el día a día al consultorio. Entonces, un poco la charla que vamos a ver hoy es un poco como una síntesis de esto, un poco el cómo valoramos, el cómo diagnosticamos nosotros esos casos y cómo tomamos esas decisiones clínicas basadas en los argumentos, ¿no? Para poder llevar a cabo, llevar al éxito algunos de nuestros casos clínicos. Entonces vamos a hablar un poquito hoy, el tema que me compete hoy es hablar de terapia pulpar vital en rehabilitación. Me voy a enfocar en eso el día de hoy, entonces pues vamos a empezar para que no se nos haga un poquito más tarde. Entonces, hoy hablamos mucho de mínima invasión en odontología, ¿no? Y sobre todo cuando somos rehabilitadores, estamos como muy frecuentes estar escuchando tanto en pláticas, en conferencias, en congresos, en clases, ¿no? Que el preservar hoy tejido sano, ¿no? Es el concepto que nos lleva a mínima invasión, ¿no? Como tocar menos diente te hace un dentista menos invasivo. Pero yo muchas veces, o cuando hablo yo de este tema, creo que está un poco transgiversada la información o el resultado de esta mínima invasión, ¿no? La mínima invasión no necesariamente tiene que ser o tiene que estar direccionada a tocar menos diente, ¿no? Muchas veces hay casos clínicos o hay escenarios en donde quizás una corona completa es mucho más conservador que hacer una restauración parcial, ¿no? Esto dependerá de algunos factores como puede ser la cantidad de destrucción, ¿no? El tamaño de la lesión y el calibrado o el grosor de estas cúspides en la parte basal, ¿no? Entonces, hoy como que muchas veces, y en específico en rehabilitación, pensamos que tocar un diente es malo y no necesariamente va por ahí. No va a ser el tema de hoy, pero sin duda hoy algo que debemos de contemplar en nuestra cartera de tratamientos o en nuestro porcentaje o posibilidades de cómo debemos tratar a nuestros pacientes es que la mínima invasión hoy habla de respetar o mantener los tejidos vivos, ¿ok? Entonces, hay literatura o la literatura que habla acerca de esta mínima invasividad, jamás habla, ¿no? De si debemos o no tocar más o menos diente, de si preparar una corona completa es un tratamiento malo, ¿no? O sea, por ende es mínimamente, es más invasivo que hacer una preparación parcial, pero no necesariamente es menos invasivo, ¿no? O sea, tenemos mayor eliminación de tejido, pero ¿cuál es el objetivo para mí como rehabilitador o para mí como odontólogo? El ser mínimamente invasivo, ¿no? Y creo que ahí es donde el concepto se ha perdido un poco y es que nunca debemos de olvidarnos, ¿no? Que el principio de mínima invasividad está directamente enfocado a la preservación del diente en la boca del paciente en función, ¿no? Es decir, que todos los esfuerzos clínicos que yo esté haciendo alrededor de este tratamiento en este paciente o en este diente, tiene que estar enfocado a preservar este diente en la boca del paciente en el paso del tiempo. Entonces, no estoy hablando mucho de si preparo mucho, si preparo poco, de si hago o no una endodoncia, de si involucro o no ciertas cúspides. Esto tiene criterios clínicos establecidos, ¿no? Lo podemos ver y leer en la literatura. Entonces, lo único que quiero dejar un poco claro es que lo que haga yo a través del tratamiento en este paciente, mi objetivo primordial debe ser preservar el diente en la boca del paciente. Y entonces, a través de este principio de mínima invasividad, ¿no? Entonces, comprenderé que hay diferentes formas o maneras
de resolverlo y de llegar a esto, ¿no? Inclusive yo siempre lo digo, ¿no? O sea, soy un clínico que sigo colocando postes, ¿no? En la medida de lo posible me limito, ¿no? A la técnica o al cuándo están realmente indicados, pero yo no podría decirte que colocar un poste está mal, ¿no? Hay casos específicos en donde esto es sumamente necesario. Quizás hoy ponemos muy pocos, ¿no? En mi casística yo coloco 2 o 3 postes al año, en realidad los hago muy poco, pero hay casos específicos en donde hacer este tipo de tratamientos está indicado y es lo que debemos hacer, ¿correcto? Entonces, mínima invasividad para mí no está en el principio de preservar más o menos diente. Para mí, mínima invasividad está enfocado en que el paciente pueda mantener el diente en boca estando en función. ¿Okay? Y uno de los tratamientos importantes a tomar en cuenta hoy en esta mínima invasividad es convertirnos en estos, pues no sé cómo llamarlo, como dentistas biológicos, ¿no? En donde nuestro primordial, vamos a decir, argumento, ¿no? Nuestro primordial objetivo va a ser mantener la vitalidad pulpar, ¿no? Y a través de la plática vamos a entender un poco el por qué o por qué estamos hoy tratando de hacer esto. Sin duda ha sido una evolución, no es un tratamiento nuevo, pero hoy sí podemos, vamos a decir, contemplar que es un tratamiento que tiene ya mucho sustento en publicaciones y que hoy la casuística y el protocolo del cómo hacerlo y cómo llevarlo a cabo, pues hoy nos habla de una buena tasa de éxito en este tratamiento, lo cual lo hace un tratamiento seguro para realizar en nuestros pacientes, ¿no? Entonces, ¿cómo definimos terapia pulpar vital? Es un conjunto de procedimientos que vamos a realizar a través de este diente con el objetivo de preservar la vitalidad de la pulpa o la vitalidad de este diente, ¿ok? Cuando este diente ha sufrido diferentes factores como puede ser una lesión de caries, un traumatismo, un proceso inflamatorio, ¿ok? Y el objetivo va a ser preservar la vitalidad o la pulpa de este diente con el fin de que este diente siga teniendo esta capacidad sensitiva y de reparación, que es básicamente lo que la pulpa nos da de forma importante en estos dientes, ¿correcto? Entonces, ¿cuáles serían los objetivos de mantener la pulpa vital en estos dientes? Es, pues, número uno, dejar que el diente, ¿no? Siga recibiendo este aporte sanguíneo y tenga esta capacidad de función y respuesta, ¿correcto? Poder conservar estructura dental, ya mencioné yo al principio que quizás no es el factor primordial, pero sin duda el no hacer un tratamiento de conductos va a hacer que al momento de hacer una terapia pulpar vital, pues este diente o este caso necesite menos desgaste, menos tratamientos, por cual va a ser un tratamiento más conservador, ¿ok? Vamos a permitir que este diente siga teniendo esta capacidad de una función reparativa a través de los odontoblastos con la dentina, ¿no? Que es básicamente el por qué nosotros queremos que esta pulpa esté viva, ¿no? Porque es el mecanismo de defensa que tiene este diente para poder reaccionar ante estos estímulos que lo afectan, ¿correcto? Y tratar de conservar o prolongar la permanencia de diente en boca, ¿no? Regresamos un poquito a ese concepto de mínima invasividad. Entonces, hoy entendemos muy bien que la terapia pulpar vital tiene un factor de éxito alto o un porcentaje de éxito alto. La literatura hoy habla entre un 80 y un 90% de lograr un tratamiento exitoso. El único tema es que cuando leemos algunos artículos, vamos a ver diferentes variables, ¿no? Entre ellas puede ser, número uno, el por qué se llegó vamos a decir, al tocar la pulpa, si es por trauma, si es por una lesión cariosa. También vamos a ver que hay diferentes materiales para realizar este tipo de procedimientos. Entonces, también el material puede ser determinante en tu factor de éxito. Y dos, pues que la técnica sí es sensible, ¿no? Entonces, se requieren ciertos lineamientos, ¿ok? Para que esta técnica pueda funcionar o tenga viabilidad. Más adelante vamos a mencionar el paso a paso de cómo lo hacemos nosotros, cuál es el protocolo que Juan y yo seguimos en este tratamiento, pero sin duda podemos hoy decir abiertamente que es un tratamiento que es predecible, ¿ok? Y es un tratamiento que funciona y funciona muy bien. En algún momento coincidí con el doctor Luis Krakowski, ¿no? Y es una frase que me gusta mucho, lo que dice es qué suerte tiene el paciente de caer en las manos de un dentista biológico, ¿no? Entonces, hoy tenemos la posibilidad
de mantener la pulpa del diente viva. Hoy tenemos la posibilidad como clínicos de decidir un tratamiento que permita a este paciente o a este diente tener o preservar esta capacidad de defenderse, de poder tener reacciones, de poder tener una sensibilidad, ¿no? Que hable cuando este diente tiene algo que molesta, algo que duele. Entonces, creo que pensar en tratar estos pacientes hoy o estos casos en específico donde podemos preservar la vitalidad pulpar se vuelve fundamental en nuestra práctica clínica. Entonces, hablando de terapia pulpar vital en específico, vamos a tener tres formas de hacerlo, tres criterios clínicos de desarrollo, ¿no? Que puede ser recubrimiento pulpar indirecto, que es cuando no hay una comunicación directa, ¿no? Con el tejido pulpar, pero en situaciones estamos muy próximos o muy cerca a esto, y vamos a colocar un material de recubrimiento biocompatible que favorezca la recuperación a este nivel, ¿correcto? Después tenemos un recubrimiento pulpar directo, que es esta relación que existe cuando sí tenemos una comunicación directa con el tejido pulpar, ¿ok? Y entonces colocaremos un material directamente sobre este tejido que favorezca y promueva, ¿no? La desinflamación y la regeneración a través de un sistema, sobre todo de pHs, ¿no? Para que esto funcione. Pulpotomía parciales o totales, que esto es algo que yo te podría decir, es un tema que yo no voy a mencionar, porque es algo que en rehabilitación bucal se va de mis manos, ¿no? Esto es algo que posiblemente los endodoncistas sí están más estudiados y más competentes para realizarlo. Yo me quedo simplemente en recubrimientos pulpares indirectos y directos, es lo que yo hago. Si se requiriese algo más o algo diferente, entonces sería un caso que yo tuviera que ver de la mano con Juan o mandárselo directamente a él para que él pudiera hacer algo extra, ¿no? Entonces, pulpotomía parcial o total es algo que yo de forma clínica personal no realizo porque no tengo las habilidades ni el conocimiento para hacerlo. Entonces yo me voy a enfocar inclusive en la plática, en lo que yo hago. Vamos a ver mis casos clínicos, vamos a ver el paso a paso de cómo llevo yo estos dos escenarios, cómo tomo esas decisiones para ser directos e indirectos y qué materiales utilizo. Entonces, la pulpa, dentro de las propiedades que tienes, es que nos da una capacidad nutritiva de este diente, ¿ok? Tenemos ese aporte sanguíneo y esa vascularización activa. Esto le da una posibilidad al diente de ser sensitivo ante estímulos, frío, calor, dulce, ¿no? Nos da la posibilidad de que este diente reaccione a esos estímulos. Al mismo tiempo tiene la capacidad de generar un mecanismo de defensa a través de los odontoblastos para generar una defensa a través de la dentina, ¿no? Esta formación de dentina secundario de reparación, ¿no? Dependiendo cada caso. Y esto es lo que va a hacer que ese diente se pueda defender o pueda contener muchas veces estos procesos cuando es atacado. Entonces, es por eso la importancia de tratar de pensar hoy que preservar la pulpa en estos dientes es preservar la posibilidad de que estos dientes puedan seguir defendiéndose ante esos estímulos, ¿no? Y para poder hablar un poco de cómo es o cómo funciona este mecanismo de defensa, pues es muy importante entender y saber cómo funciona este mecanismo de ataque, ¿no? Que es a través de la caries dental. No vamos a hablar hoy de trauma, me voy a enfocar un poquito en este sistema que es un poco más lo que llega al día a día. En mi caso en específico en el consultorio, no vemos demasiado paciente con trauma. Y tenemos la fortuna también de tener un odontopediatra trabajando con nosotros, que es el que normalmente cuando llega un trauma, que es más frecuente verlo en pacientes menores o pacientes niños, pues van directamente con él. Entonces me voy a enfocar un poco en la parte de caries, ¿no? En cómo entendemos cómo funciona, cómo es este desarrollo. Entonces la caries entendemos muy bien que es una enfermedad infecciosa, ¿no? Sabemos muy bien que la bacteria o el microorganismo que genera esta formación o este desarrollo es el Streptococcus mutans, ¿no? También sabemos muy bien que es un mecanismo o una enfermedad multifactorial, ¿no? Que por el simple hecho de ser un microorganismo no va a generar la enfermedad, es decir, necesitamos 4 factores para que esto suceda, ¿no? Entonces entendemos muy bien, está el huésped, que en este caso sería el diente, ¿no? Inclusive como huésped podemos tomar en cuenta zonas de mayor riesgo como caras oclusales, surcos profundos, caras proximales, perdón, caras proximales. Entonces el huésped también en ciertas zonas puede haber más predisposición, ¿no? De acuerdo a la zona específica del diente que esté hablando.
tiene que ver con esta formación de bacterias, que es algo que no vamos a poder evitar, ¿no? Porque entendemos, y ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante, el cómo se genera este biofilm, esta biopelícula, esta película adquirida inicial, en donde siempre vamos a tener bacterias, es decir, la boca tiene una microbiota que nunca va a desaparecer, ¿no? Inclusive sabemos muy bien que hay bacterias buenas que favorecen, ¿no?, esta salud en estado oral. Después tenemos la dieta, ¿no?, que es este consumo de alimentos que posiblemente pueden favorecer que estas bacterias generen esa virulencia bacteriana, ¿no? Entonces tenemos alimentos como azúcares añadidos y carbohidratos, que son los alimentos peligro para cuando estamos hablando de caries, ¿no? Y la otra es el tiempo. Y el tiempo no tiene muchas veces tanto que ver con cuánto puede pasar el paciente cepillándose o no, y no vamos a hablar más de, o sea, de que pueden ser días. Me refiero a hay pacientes que se pueden cepillar una o dos veces al día y no tener este problema de ser predisponentes o más favorecibles a tener caries, y hay pacientes que posiblemente se cepillan una vez al día y no tienen ni enfermedad periodontal ni caries, ¿no? Y muchas veces el tiempo tiene que ver con la frecuencia en la que el paciente consume este tipo de alimentos, ¿no? Y vamos a ponerlo de esta manera, no es lo mismo ese paciente que, que come una galleta en todo el día, ¿no? Que es ese paciente que posiblemente cepillándose una sola vez no tenga esta predisposición o esta facilidad de tener caries, o tenemos esos pacientes que cada 30 minutos o cada hora están consumiendo pues una bebida azucarada, un caramelo, una galleta, un panecito, y entonces a través de todo su día ingieren 7, 8 veces un alimento que tiene azúcar o que tiene carbohidratos, y aunque se cepillen 2 o 3 veces al día, quizás la frecuencia, ¿no?, o el tiempo en el que son sometidas estas bacterias a esta carga, ¿no?, de carbohidratos o de azúcares, pues es mucho más frecuente o mayor que este paciente que a lo mejor solo consume una vez al día y con un cepillado es suficiente. Entonces, muchas veces el tiempo tiene que ver con la frecuencia en la que este paciente está ingiriendo estos alimentos que favorecen la formación de estos ácidos en las bacterias. Entonces, entendemos muy bien que tiene que ver con una interacción entre las bacterias o los microorganismos y el huésped, ¿no? La formación de este biofilm, que sabemos que se da de forma natural, ¿correcto? Sobre todo, inclusive a las primeras horas de este cepillado, pues tenemos ya esta primera, a los primeros minutos, perdón, a los 5 o 10 minutos, se genera esta formación de esta película adquirida, que es una película adquirida que tiene proteína, saliva, etcétera, donde las bacterias les gusta adherirse o es fácil adherirse. Entonces, el problema es la maduración de este biofilm, ¿no? O la no eliminación en el tiempo adecuado de este biofilm, lo que hace que cuando este biofilm madura, entonces tenemos esto que le llamamos virulencia bacteriana, que es la capacidad que tienen estos microorganismos o estas bacterias de generar un daño en donde están, ¿no? Este es el tema o el desarrollo de por qué se generan estas caries o cómo funciona el desarrollo de esto. Y el huésped, pues claro que puede haber predisposición genética, tiene que ver también mucho, por ejemplo, con el pH salival y sin duda, pues con la higiene del paciente, ¿no? Esta capacidad de poder eliminar en tiempos correctos este biofilm, ¿no? No permitir que esto madure para evitar tener estas descalcificaciones. Entonces, tenemos este biofilm que es un agregado de microorganismos, ¿no?, que se adhieren a una superficie, que en este caso es la superficie dental, a través de esta matriz protectora o a través de esta película adquirida que está rica en proteínas, azúcares y saliva, ¿no? Entonces, es una unión que se da de forma fácil y eficiente, ¿correcto? Y estas bacterias, al unirse a esta matriz protectora, entonces tienen la capacidad de autoproducirse, ¿ok? O sea, se vuelven sumamente activas, se alimentan sumamente rápido de estas azúcares y de estos carbohidratos y generan una completa tolerancia ante el medio en donde están trabajando, ¿no? Entonces, el objetivo de hacer que esto no se vuelva con una virulencia bacteriana, que no se vuelva con una actividad nociva, es eliminarlo en los tiempos correctos, ¿no? Porque sabemos que esa placa pues siempre va a estar presente, ¿ok? Hoy tenemos algunos elementos como el que vemos en la imagen, que es
un barniz que nos ayuda a pintar esta placa en 3 colores, que ahorita lo voy a mencionar más adelante, que nos ayuda a saber un poco el comportamiento o cuando menos los tiempos, ¿ok? Y la agresividad de lo que estamos viendo o queremos eliminar. Entonces tenemos este proceso constante de descalcificación y remineración o mineralización todo el tiempo, todo el día, a través de ingesta de alimentos y eliminación o no eliminación de este biofilm o esta placa bacteriana, ¿ok? Entonces, el esmalte es una superficie firme, ¿ok? En el cual se genera esta primera biopelícula o esta película adquirida en donde sabemos que tiene proteínas, en donde se adhieren muy bien estos microorganismos, ¿ok? Donde en principio son para generar esta protección. Sin embargo, al haber en la dieta azúcares y carbohidratos, estos nutrientes que van a alimentar a estas bacterias o a este biofilm, tenemos esa posibilidad de generar una descalcificación o una pérdida de liberación de calcio y fosfato en esta matriz de hidroxiapatita, lo que va a generar entonces la formación a futuro de cavidades. ¿Ok? Entonces, lo que se busca cuando el paciente se cepilla es eliminar este biofilm o esta placa dentobacteriana y desordenarla en algunas zonas. Entonces, hay zonas por anatomía que son mucho más exquisitas para la higiene, como pueden ser zonas proximales, giroversiones, dientes rotados, zonas proximales, ¿no? Entonces, saber muy bien que la técnica de cepillado es sumamente importante, entender que este biofilm tiene la posibilidad de generar unas reacciones ácidas o secreción de ácido en el momento que está siendo alimentada por azúcares y carbohidratos, generalmente el ácido láctico, que es el que genera la descalcificación, ¿no? O la pérdida de iones calcio y fosfato a través de este procedimiento. Entonces tenemos este tipo de barnices que nos ayudan a pintar la placa dentobacteriana en 3 colores. Este barniz es de GC, se llama Triplake, y es un barniz que nos pinta en 3 colores la placa. Entonces nos dice la placa que vemos o lo que se pinta en color rosa es un biofilm inmaduro que tiene menos de 24 horas de formación o de estar presente. Después tenemos un biofilm que se pinta, vamos a decirle, entre morado y como azul rey, un azul más oscuro o un moradito, que es un biofilm maduro que lleva más de 24 horas en boca, ¿ok? Que ya tiene esta posibilidad de generar virulencia bacteriana, que tiene esta posibilidad de atacar la superficie en donde está, y después nos pinta un biofilm en azul clarito, que en este producto nos define como este azul clarito el biofilm que es acidogénico, es decir, el biofilm que ya está generando un problema a través de esta superficie, ¿ok? Entonces, pues cuando nosotros vemos pacientes como estos, sabemos muy bien que no nos extrañaría, por supuesto, nada el ver el tipo de lesiones que tiene presentes en boca, ¿no? Es un paciente que posiblemente no ha pasado el cepillo en esa zona en días, ¿no? En este caso no es en horas. Entonces, un poco es entender que el proceso para que la caries tenga o poderla frenar o detener a tiempo, pues tiene que ver o va muy de la mano con la capacidad que tiene el paciente de desorganizar o eliminar esta capa bacteriana que es la que nos genera este problema, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dejamos la placa presente, dejamos que esta placa madure, ¿no? Entonces genera o hay una generación de subproductos que son ácido. El ácido láctico quizás es el que más se puede segregar en este tipo de reacciones. Entonces tenemos la posibilidad de eliminarla, ¿no? Y la saliva tiene la posibilidad de generar una amortiguación de estos productos ácidos a través del pH. Sabemos muy bien que el pH crítico en la zona de desmineralización estamos hablando de un pH de 5.5. Entonces, una vez que estas bacterias o que este producto o esta placa a través de la saliva y de la eliminación no se hace de forma correcta y no tenemos la posibilidad de eliminar o amortiguarla, entonces hay un desprendimiento o una disolución de los iones fosfato y de los iones calcio a través de los iones hidrogenados que están, o los iones hidroxilos que generan la formación de ácidos de estos microorganismos alimentándose de los azúcares y los carbohidratos. Entonces, eso es cómo funciona esta primera parte de descalcificación, ¿no? Perdemos o tenemos la ruptura de estos iones, salen de la superficie, lo cual genera una desmineralización y por ende entonces esta lesión tiene la posibilidad de seguir avanzando, ¿ok? Entonces,
Una vez que esta lesión entra o cavita este diente, entonces ya hay una reacción de toxinas y subproductos bacterianos que van a estar directamente direccionados a generar problema, inflamación o reparación a través de estas células ontoblásticas, ¿no? Es decir, una vez que está la cavidad activa o abierta, pues entonces la pulpa empieza a hacer su chamba y empieza a generar esta mineralización, ¿no? De zonas dentinarias donde está siendo afectada, y esta obliteración, ¿no? Se va alejando un poquito, generando esta formación de dentina terciaria de reparación para alejarse un poquito o irse alejando poco a poco de esta zona en donde está sufriendo el ataque. Entonces, ¿cómo es la respuesta del diente ante este tipo de lesiones o ante la caries? Tenemos una fase inicial, que es cuando la caries está presente en el esmalte, ¿ok? Entonces, esta fase inicial, la respuesta la tiene el esmalte de forma directa, es un proceso químico pasivo. Entonces, ¿qué es lo que buscamos en esta fase inicial? Estamos buscando todo el tiempo un proceso de remineralización, ¿correcto? O sea, de ruptura o desorganización de esta placa y permitir al esmalte general esta remineralización. Aquí es donde entran productos como el flúor, como la hidroxiapatita, como lo que tienen los chicles, el Recaldent, ¿no? Este tipo de subproductos incorporados en pastas dentales, en diferentes geles, en productos masticables, ¿no? Que nos ayudan a que esta remineralización se esté dando de forma constante, ¿ok? Y cómo se puede manifestar a través de forma clínica esta fase inicial, pues es la generación de manchas blancas en la superficie del esmalte, ¿ok? Entonces, la fase inicial está solo en el esmalte, es un proceso químico pasivo, no requiere intervención dental, ¿no? O sea, eliminar a través de una profilaxis, y si es necesario hacer aplicaciones de productos que puedan remineralizar. Después tenemos la respuesta a través de una fase intermedia, que es donde ya entra la dentina, ¿no? Entonces, es esta lesión que posiblemente ya esté cavitada, no necesariamente tiene que estar, pero ya hay una zona completamente desmineralizada a través del esmalte, inclusive ya hay un cambio de coloración, ya no se ve en color blanco, ya normalmente tienen una coloración mucho más marrón oscura, ¿ok? Aquí ya a través de la pulpa, ¿no? De este empalizado ontoblástico, ya hay una activación celular de estos, ¿ok? Para la formación de una dentina, que puede ser una dentina esclerótica, que es esta formación de la dentina que va a mineralizar de forma superficial los túbulos, y esta, bueno, entre más profundo, más agresiva sea la lesión, pues la formación de esta dentina terciaria, que es una nueva barrera dentinaria interna, que es cuando la pulpa se empieza a alejar de este proceso nocivo, ¿ok? Y genera esta formación de dentina reparativa para alejarse lo más posible de la zona en donde está generándose el proceso infeccioso. Entonces, esta fase intermedia depende meramente de la dentina a través de nuestros odontoblastos, ¿ok? Y después tenemos la fase avanzada, que es ya esta respuesta que tiene la pulpa de forma directa a través de una respuesta inmunológica e inflamatoria, ¿no? Donde podemos ya tener sintomatología, ¿no? Como dolor, etcétera, hasta llegar a una necrosis pulpar. Entonces, muchas veces el objetivo es pensar que debemos ser más dentistas buscando, ¿no? Una intervención previa, ¿correcto? A algo que tenga que ver con restaurar, ¿no? O sea, hablando de prevención. Y muchas veces, eso también es tema de la cultura de México, que pues no hay demasiada prevención en esto. Normalmente el paciente llega cuando algo duele, cuando algo molesta, cuando se siente en un hoyito, y en ocasiones, pues estas lesiones han avanzado lo suficiente, ¿no? Pero nosotros como clínicos, pues deberíamos de estar un poquito más enfocados en trabajar en cosas preventivas, ¿no? En hacer series de cuando hacemos una limpieza recurrente a nuestros pacientes que vienen cada 6 o 12 meses, ¿no? Quizás en esta cita de cada año, sí hacer una toma de radiografías de aleta de mordida para tratar de buscar estas lesiones en zonas críticas, ¿no? Como son las zonas proximales, y en la medida de lo posible tratar de detenerlas, ¿no? A tiempo, antes de que se requiera un tratamiento restaurador, ¿ok? Entonces, la pulpa es la que, es la que nos da esta respuesta de protección, ¿ok? Es la que va a disminuir la permeabilidad de esta dentina, va a generar esta formación de dentina terciaria de reparación, ¿ok? Y va a generar estas reacciones inflamatorias inmunitarias. Entonces, eso es el por qué hoy estamos muy enfocados a mantener la vitalidad pulpar, porque nuestro objetivo real es que este diente o este paciente
siga teniendo esta respuesta biológica, que siga teniendo la capacidad de este diente de responder a esos estímulos, ¿no? Que no necesariamente un diente tratado quiere decir que va a ser un diente que no va a tener una lesión o un proceso recurrente, una caries recurrente, ¿no? Posiblemente no en la misma zona, pero ese diente tiene la posibilidad de volverse a enfrentar a un estímulo como estos. Entonces, es muy importante comprender que esa es nuestra búsqueda hoy, ¿no? Ese es nuestro objetivo hoy, preservar la vitalidad, preservar la capacidad de que este paciente o este diente se pueda defender ante la caries, ante este estímulo nocivo. ¿Ok? Y para poder hablar ya un poquito en boga de lo que es terapia pulpar vital, entonces necesitamos entender que no podemos hacer este tipo de tratamientos sin hacer un diagnóstico completo. Es decir, yo no puedo pensar en terapia pulpar vital una vez que anestesié a mi paciente y empecé a quitar la lesión. ¿Ok? El doctor Paz y yo tenemos esto que nosotros le llamamos diagnóstico dinámico, es un proceso, es un proyecto, es un plan que tenemos nosotros de acción en el consultorio, en donde básicamente valoramos tres cosas, ¿no? El diente es endodónticamente tratable, lo primero es saber si está vital o no, ¿ok? Si el diente tiene una respuesta a este estímulo o no, y después saber si es viable hacer un tratamiento de conductos o no es viable hacer un tratamiento de conductos. Si el diente es periodontalmente mantenible, es decir, todos los dientes que tratamos en el consultorio pasan a través de un sondeo, ¿no? Es importante el tejido de soporte de este diente, es importante saber que la circunferencia, ¿no?, de estabilidad alrededor de él vamos a decir, bien o correcta, y si el diente es básicamente restaurable, que quizás es de los valores pues menos problemáticos, ¿no? Porque pues casi todos los dientes podemos restaurarlos, salvo que sean restos radiculares, ¿no? O sea, hay diferentes técnicas para desarrollarlo, pero es difícil que un diente no sea restaurable. Valorará o procederán más otro tipo de cosas, como por ejemplo, pues que periodontalmente no sea mantenible a través de una fisura, ¿no? Que sea profunda, que esté sintomática, entonces dictaminan más un poquito la parte endodóntica y la periodontal que la parte de si el diente es protésicamente restaurable o no. Pero entonces, ¿qué es lo importante de esto? Pues saber que lo más importante antes de entrar, ¿no?, a hacer una cavidad o hacer un tratamiento, yo tengo que tener el diagnóstico bien realizado por esta parte, ¿no? Eso es fundamental. Y cuando hablamos de terapia pulpar vital, es indispensable, ¿no?, este paso uno, es decir, saber primero si la pulpa responde a este estímulo, ¿no? Si el diente está vivo a través de la generación de una prueba de sensibilidad pulpar, que lo hacemos con este producto, con el EndoEyes, ¿no? Es un producto que lleva una temperatura de menos 25, menos 28 grados, y cuando hacemos la colocación de este frío en ese diente, pues podemos valorar la respuesta, si hay o no respuesta a través de esta pulpa y cómo es esa respuesta. Entonces, si yo hablo de terapia pulpar vital y ya anestesié a mi paciente y no hice una prueba de sensibilidad, estoy yendo un poco a ciegas, ¿correcto? Entonces es fundamental el obligarse a hacer este checklist de esos tres factores, ¿no? De este diagnóstico dinámico de si el diente está vital o no, de si se puede realizar un tratamiento de terapia pulpar vital o un tratamiento de conductos, si es periodontalmente mantenible, es decir, si el hueso, la estabilidad, proporción corona-raíz, tejido blando, etcétera, está en viabilidades de mantener este diente en boca, y por último, pues si el diente es restaurable, ¿correcto? Pero entonces, en terapia pulpar vital es fundamental hacer prueba de sensibilidad, ¿ok? Si nosotros no hacemos este paso, entonces estamos empezando mal nuestro protocolo. Y como lo mencioné al principio, la terapia pulpar vital es un procedimiento hoy que es predecible, ¿ok? Pero la técnica es muy sensible. Y la sensibilidad de la técnica empieza de forma inicial desde el diagnóstico, ¿ok? Entonces, de forma clínica, ya para irnos un poquito más a lo que nos gusta a nosotros como dentistas, que es estar viendo fotografías y casos clínicos, que yo comparto un poco esa idea, me gusta mucho presentar pues lo que hacemos en el consultorio, me gusta mucho presentar mi trabajo, y pues hoy vamos a ver un poquito esa parte, ¿no? Entonces tenemos esta toma de decisiones donde hay diferentes escenarios clínicos, donde la toma de decisiones en algunos casos es sumamente sencilla. Yo le llamo el semáforo de toma de decisiones justamente por eso, ¿correcto? Porque tenemos escenarios como el que tengo yo en el semáforo verde,
que es este escenario donde posiblemente pues nadie pensaría en hacer algo diferente más que una restauración clase uno sin ni siquiera pensar en poner algún material, ¿no? Recubrimiento, ¿correcto? Es una cavidad que está poco profunda, que tengo 360 grados de esmalte periférico, que el sustrato o la dentina se ve en un color amarillento brillante, es decir, una dentina sana, donde sería difícil que yo clínicamente pensara en hacer algo diferente, ¿no? A una resina directa. Después tenemos escenarios amarillos, que es donde pues tengo mayor pérdida de estructura, donde la profundidad de la lesión es evidente, ¿no? Y en donde entonces aquí la toma de decisiones de si pongo un material de recubrimiento, sí o no lo hago, si hago algo con esa fisura, de si el tratamiento está direccionado para una resina directa. Digo, hoy no vamos a hablar de todo esto que es como la toma de decisiones completa desde que llega hasta que se va, hoy me voy a enfocar por el tiempo que tenemos en la terapia pulpar, ¿no? Pero estos escenarios requieren un poquito más de desarrollo clínico, ¿no? Desarrollo de diagnóstico de qué paredes voy a involucrar, este diente puede recibir una restauración directa, esa fisura presente en distal puede quedarse, tengo que involucrarla, me genera algún riesgo, voy a utilizar algún material de refuerzo, etcétera, ¿no? La profundidad de la cavidad requiero, ¿no? Colocar un recubrimiento pulpar, necesito colocar algún material, ¿no? Que sea menos agresivo que el ácido, que los adhesivos, ¿no? En ese sustrato. Entonces, eso poco a poco va cambiando, ¿no? Va dificultando la toma de decisiones. Y tenemos también, pues, estos escenarios clínicos donde ya hay una comunicación directa, donde ya veo, ¿no? Ya le estoy hablando al tú por tú a la pulpa, donde ya está clínicamente presente este tejido rojo, ¿no? En donde la toma de decisiones, pues, se vuelve un poco más compleja, ¿no? Y también vamos a ver un poco en el que pues todos debemos evolucionar a través de lo que hacemos en el día a día, ¿no? El Jorge de hace 5, 7, 8 años no es el mismo Jorge que es hoy, ¿no? Hoy he tomado decisiones diferentes, hoy hacemos tratamientos más conservadores en este sentido. Entonces, es importante entender que la selección del paciente es fundamental, sobre todo en este tipo de tratamientos en terapia pulpar vital. Creo que nosotros consideramos en la base del protocolo que la selección del paciente es fundamental. Eh, como lo mencioné hace unas diapositivas, deberíamos también de estar focalizados más como clínicos en tratamientos preventivos y no tanto restaurativos, ¿correcto? Entonces, cuando vemos pacientes que tienen esta posibilidad, estos surcos profundos, estas lesiones de difícil acceso, y tenemos la posibilidad de hacer algún tratamiento que favorezca o que disminuya la posibilidad de que este paciente enfrente una lesión cariosa, sin duda es algo que debemos de tomar en cuenta, es algo que debemos de estar haciendo, ¿no? Yo me acuerdo mucho cuando estudiaba que a veces me decían, no, no, es que los selladores solo van en niños, ¿no? Pues es que muchas veces estos surcos se pueden sellar en pacientes adultos, ¿no? Cuando uno ve, ¿no? Que hay posibilidades de que estos pacientes puedan generar una lesión a través de anatomía, a través de ciertos factores que pueden ser controlables con el simple hecho de hacer un tratamiento preventivo, pues es algo que yo te diría, vale la pena siempre tomarlo en cuenta y vale la pena hacerlo. Entonces, regresando al escenario verde, ¿no? A este primer semáforo verde donde quizás la toma de decisiones no la veo yo tan complicada, ¿no? Es decir, eliminamos una restauración que tiene filtración, que tiene afectación marginal en algunas zonas, vemos desde la parte inicial que es un diente que estructuralmente no está comprometido, ¿correcto? Entonces, hacemos la eliminación de este material, hacemos la limpieza de este sustrato, de esta cavidad, ¿no? Y a través de ciertos protocolos, podemos simplemente obtener resultados que son predecibles, que son favorables y que son estables en el paso del tiempo, ¿no? Hoy sabemos muy bien que la adhesión es un procedimiento predecible, sabemos muy bien que tiene que ver con el sustrato que estoy trabajando, es decir, es mucho más predecible teniendo esmalte, ¿no? La adhesión es un poco más impredecible en la dentina, sobre todo, pues la dentina cambia a través de la zona, ¿no? O el nivel de dentina que estemos trabajando, entonces una dentina superficial, una dentina media, una dentina profunda va a tener diferentes, vamos a decirlo, diferente forma de ser tratada para poder buscar un procedimiento adhesivo, diferente challenge, este, pues sí, diferente desarrollo de cómo debo hacerlo, ¿no? Una dentina superficial, sabemos que la adhesión es correcta, yo tengo esmalte periférico, 360 grados en esta cavidad, entonces yo sé que hacer un tratamiento adhesivo directo, pues quizás es lo mejor que puedo hacer en este caso.
¿no? Entonces, hacemos inclusive en este caso una técnica de grabado total, hacemos la aplicación de nuestro adhesivo, en este caso universal o el buen universal, hacemos nuestro primer incremento con una resina fluida, ¿no? Para disminuir estrés de contracción en mis siguientes incrementos, hacemos la aplicación de una dentina, podemos jugar un poco con tonalidades marcando estos surcos en profundidad y después aplicando, ¿no? Mi esmalte de forma estratificada, cúspide por cúspide, para ir dando forma, ir dando un poco anatomía. Entonces la coloración se queda un poco en el sustrato. Esto hace que nos dé como una profundidad de campo visual en estos dientes. A mí me gusta un poco cómo se ve. Y pues nada, entonces esto es simplemente seguir un protocolo, ¿no? O sea, mucho de lo que hacemos en odontología, lo vamos a hablar en terapia pulpar vital, pues están protocolos publicados, hay protocolos establecidos del paso a paso de cómo debemos hacerlo. Entonces, sabemos muy bien que para hacer un procedimiento adhesivo, pues el aislamiento es fundamental, ¿no? O sea, la no contaminación, sabemos muy bien que los polímeros no toleran humedad, entonces desde ahí empieza esta formación o este desarrollo adecuado del protocolo. ¿Okay? Simplemente llevarlo a cabo. Entonces, un poco el cómo funciona o cómo funcionamos aquí en la clínica es, lo vamos a ver más adelante, trabajar con magnificación es fundamental, yo trabajo con microscopio, también tengo lupas, hacemos la eliminación en este caso de un material temporal que le habían puesto al paciente, hacemos la eliminación de ese tejido todavía afectado. Me gusta mucho trabajar con detector de caries, aunque sabemos muy bien que la literatura dice que no es determinante y que quizás en ocasiones podemos eliminar más tejido sano que el que está infectado, pero a mí me gusta tener, vamos a decir, un contraste visual de cómo está el sustrato que estoy trabajando. Inclusive si vieron este caso, después de hacer la pigmentación y el lavado de este detector, simplemente ya sin colocar un barrido mecánico con una fresa, hago un arenado, elimino este sustrato, ¿no? Que todavía está ahí, limpio mi sustrato y entonces empiezo mi protocolo adhesivo, ¿no? Hacemos una técnica de grabado, colocamos nuestro adhesivo, quizás normalmente en diente vital es algo grabado selectivo, ¿ok? Después nos vamos haciendo nuestra técnica, en este caso yo por incrementos, ¿no? Hago un incremento primero de resina fluida, después coloco resina, vamos a decir, a nivel de dentina, después mi estratificación a nivel de esmalte, viene incremento por incremento, cúspide por cúspide, ¿no? Simplemente acomodando y dando un poquito de forma estructural a esta parte anatómica del diente, ¿ok? Manejamos muy bien, me gusta mucho trabajar con instrumentos, con el microbrush, ¿no? Utilizo en ocasiones un poco de modelador de resina para ayudarme en esta última capa y solo en la última capa, es decir, este modelador de resina no lo utilizo en capas internas, simplemente en esta última capa final, que quiero que tenga un acabado mucho más liso, mucho más terso, mucho más definido. Es importante trabajar con resinas de modelado y no con adhesivos para hacer esto. No queremos estar incorporando solventes a estas capas, ¿no? Puedo utilizar algún tipo de stain, en este caso un ocre, simplemente para dar profundidad de campo a los surcos, ¿no? Y entonces este es simplemente el video en cuanto termina, de así termino yo de hacer esta restauración. Entonces, el escenario verde generalmente es muy fácil de tomar la decisión, ¿no? Es un caso, un diente vital, cavidad poco profunda, técnica adhesiva, aislamiento absoluto, y la técnica adhesiva que tú decidas desarrollar, es decir, si haces grabado selectivo, si haces grabado total, si utilizas un adhesivo de cuarta generación, si utilizas un adhesivo universal, eso ya son decisiones personales, ¿no? Eso es el cómo se siente uno trabajando con ciertas cosas, pero la técnica, la evolución de esta técnica, pues el desarrollo de este protocolo es simplemente el mismo, ¿no? Y mencionaba que es importante evolucionar, ¿no? Voy a enseñar un caso mío del 2021, ¿no? En donde fíjate este caso, ¿no? Hacemos la eliminación de una restauración artificial, tenemos una caries por filtración en la zona proximal distal, ¿ok? Pero no hay una comunicación, ¿no? Jamás comuniqué, era un diente vital, ¿ok? Y en este caso decidimos hacer el tratamiento de conductos. ¿Por qué? Porque simplemente no estábamos familiarizados, ¿no? Ni estábamos entrenados en esta técnica en terapia pulpar vital, pero quizás es un caso hoy que si lo veo en retrospectiva, era un caso para hacer terapia, ¿no? Posiblemente terminar de hacer la eliminación de ese tejido que todavía está afectado, ¿no? Porque todavía había un poco de caries cuando se envió al tratamiento de conductos, ya se hace eliminación completa, ya se hace la reconstrucción después, pero es un caso donde había todavía que eliminar un poco, pero sin duda es un caso donde aún habiendo una comunicación, ¿no? Teníamos la posibilidad de poder realizar algo con ese diente, ¿no? De poder permanecer o de poder tener viva todavía su tejido pulpar, su capacidad de defensa, su capacidad de desarrollo, su capacidad de estar en un ambiente con la posibilidad de defenderse, ¿no?
Entonces, todos debemos evolucionar. Hoy estamos más familiarizados con esta técnica. Hoy tenemos ya un protocolo bien estudiado y bien establecido. Entonces, tenemos la posibilidad, en mi caso, de hacer recubrimientos pulpares indirectos y directos. No voy a hablar de pulpotomía parcial o total, ¿no? Entonces, entendemos que a través de odontología restauradora, el desarrollo de estas técnicas es fundamental. Voy a hablar un poco yo de cuándo tomo la decisión de hacer estos recubrimientos pulpares indirectos. Sé que hoy en redes, pues podemos escuchar demasiados puntos de vista, ¿no? Demasiada, a veces buena información, a veces desinformación, a veces mala información. Entonces también es importante que nosotros nos acerquemos a leer, ¿ok? Que nosotros, y que también nosotros generemos, pues, un criterio clínico, ¿ok? Entonces, tenemos el recubrimiento pulpar indirecto, que es dejar una cantidad de este tejido afectado, ¿ok? No infectado, afectado, ¿ok? Con vamos a decir, con la libertad de evitar hacer una exposición pulpar, ¿ok? Y cuando estoy en esta posición, entonces decido la colocación de un material que sea biocompatible, ¿ok? Para poder generar, ¿no? Un ambiente sano, ¿no? Y proactivo con esta pulpa. Entonces, a través de recubrimientos parciales indirectos, tenemos diferentes materiales con los cuales podemos trabajar. Tenemos hidróxidos de calcio, que básicamente creo que hoy casi están en desuso. No sé si de repente algún clínico lo sigue utilizando. Tenemos ionómeros de vidrio modificados con resina, que son materiales que funcionan bien, pero lo que no me gusta a mí del ionómero de vidrio es que sigue siendo un material ácido, ¿ok? Y tenemos hoy materiales como Teracal LC, que es un silicato de calcio fotopolimerizable, en donde tenemos un ambiente totalmente alcalino, ¿no? Con un pH 10 a 10.7, 10.3, 10.7. Entonces, es un material que genera, o que le da, vamos a decir, le da paz al tejido que está abajo, ¿no? Es un material que va a generar por esa alcalinidad o por ese pH, pues desde desinfección, ¿no? Hasta la posibilidad de que la pulpa pueda tener una regeneración o una actividad favorable en ese sustrato o en esa zona de profundidad. Entonces, tenemos estos escenarios clínicos en donde hacemos la eliminación de restauraciones deficientes, de restauraciones con filtraciones, tenemos una caries de nuevo en la zona proximal mesial, tenemos una fractura de esta amalgama, hacemos la eliminación, hay una zona del sustrato en donde la dentina la vemos limpia, ¿no? Hidratada, y hay una zona profunda ahí en esa parte mesial, un poco hacia el lingual, donde yo sé que posiblemente ya por los milímetros, ¿no? Estamos a 4 o 5 milímetros, yo sé que estoy cercano posiblemente a este tejido pulpar. Entonces, en mi protocolo coloco clorexidina al 2% en esta zona de profundidad, puedes ponerlo en toda la cavidad, yo hidrato, sobrehidrato esta torunda de algodón, la llevo a cavidad, la dejo un minuto, ¿ok? Después seco, y coloco el Teracal. ¿Qué es importante saber del Teracal? El Teracal tiene que trabajar o tiene que adherirse sobre un sustrato que esté húmedo. Si tú desecas la dentina o tú desecas este sustrato, el Teracal no se va a unir, ¿ok? Y cuando tú estés colocando el adhesivo o cuando tú seques, lo más seguro es que el Teracal se va a desprender. Y me ha tocado en varias conferencias que justo los doctores dicen, no, es que yo no lo uso porque no me gusta porque se me despega. Entonces, es importante, pues muchas veces siempre le digo a los colegas, pues leer un poquito este instructivo y familiarizarse con el material que estamos trabajando. Entonces, el Teracal es un material que requiere un sustrato húmedo para su unión, ¿ok? Y yo solamente voy a colocar, Jorge, solamente voy a colocar este recubrimiento pulpar indirecto en la zona donde tenga proximidad. Yo tampoco quiero inundar esta cavidad con este material, ¿no? Porque no necesito valores pulpares activos en zonas no profundas. Yo ahí sí prefiero que mi sistema adhesivo tenga una buena interacción con esta dentina sana, ¿no? Con este sustrato sano. En este diente vital, grabado selectivo, tratamos de colocar ácido fosfórico encima del Teracal. El Teracal es un silicato cálcico. Encima de esto, entonces coloco mi adhesivo universal o el Bond Universal, hago la aplicación de mi resina en modo dentina, después hago la aplicación cúspide por cúspide de mi esmalte, puedo utilizar o no un poco de stain, esto es decisión personal de cada uno. Yo no soy mucho de pigmentar con stain, el brown, el color café, que es como que simula caries. Me gusta mucho el stain color ocre, porque le da profundidad de campo a los surcos y visualmente me gusta cómo se ve, ¿no?
Y simplemente entonces hacemos este tratamiento restaurativo. Yo le llamo biológicamente guiado porque nuestro objetivo en este caso es cuidar o ser muy cuidadosos con el tejido pulpar, tratar de consentirlo en la medida de lo posible, ¿ok? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Es sumamente importante la magnificación, ¿no? Eliminamos esta resina, esta amalgama o esta reconstrucción, esta reparación que está con filtración, que está deficiente, hacemos la eliminación del tejido cariado, del tejido infectado. Una vez que llego a esta profundidad, entonces utilizo ese detector de caries. Okay, ya les dije, me gusta mucho de forma visual trabajar con él. Ahí hay zonas donde todavía tengo un poco de pigmentación, entonces bajo las regulaciones motor, bajo un poquito el torque para no ser muy agresivo. No quiero generar calor, no quiero cortar demasiado, simplemente hago una limpieza de este detector, coloco la clorexina, una torunda, 1 minuto, seco, ya no lavo la clorexina, solo seco y coloco el Teracal sin desecar. Necesito que el tejido esté húmedo para que el Teracal se una, ¿ok? O se pegue, se adhiere a esta superficie. Si yo deseco esta dentina, el Teracal se va a despegar después de lavar el ácido, ¿no? Cuando tiras aire se despega, o cuando estás colocando tu adhesivo, también se despega. Entonces es sumamente importante entender pues cómo funcionan nuestros materiales. Y después de hacer esto, entonces el protocolo es el mismo que en el escenario verde, ¿ok? Entonces hago el recubrimiento, hago mi grabado selectivo, hago la primera aplicación de mi resina fluida. En este caso en específico es una cavidad un poquito más amplia, ¿no? Un istmo un poquito más amplia, tengo una cresta marginal mesial perdida, entonces coloco una resina con refuerzo de fibra, en este caso Iberex Flow, ¿no? En la base, sigo haciendo mi reconstrucción, coloco mi dentina, ¿no? A mí me gusta mucho también cubrir la resina con fibra después con una resina fluida convencional, como para tenerla bien englobada y que nunca esté en esta zona superficial, después de hacer los surcos, después de hacer anatomía, ¿no? Importante respetar tiempos de polimerización, o sea, el protocolo en la odontología directa siempre es el mismo, ¿no? Entonces, ¿por qué utilizamos Teracal? Pues Teracal es un material que nos va a dar la posibilidad de todo el tiempo estar liberando calcio de forma activa, ¿ok? Tiene un pH alcalino de 10 a 11, 10.3, 10.7, lo que va a promover la vitalidad pulpar y va a hacer, ¿no?, un trabajo de desinfección en esa zona. Entonces, lo único que es importante con este material es entender que el sustrato tiene que tener cierta humedad para poderse adherir, ¿ok? Entonces, la literatura nos dice que la reactividad, ¿no?, de estos materiales a través de silicato de calcio generan una mineralización del sustrato dentinario subyacente. Es decir, que donde lo conoces, ese empalizado odontoblástico se va a encargar de generar una mineralización, ¿ok? Esto sugiere que este entorno local alcalino y rico en iones calcio podría ser más favorable para la reparación y reconstrucción de un material comparado con elementos ácidos con mayor número de vidrio. Entonces, yo no te estoy diciendo que está mal que utilices el ionómero de vidrio. El ionómero de vidrio también tiene literatura que habla de su actividad a través de esto. Yo me siento mucho más cómodo utilizando este tipo de materiales con esa alcalinidad, ¿no? Y con esta liberación activa de calcio, ¿no? Ya lo veremos cuando hacemos terapia pulpar vital, pues es básicamente un material que genere lo mismo. Y otra cosa que te puedo decir también es que Visco te dice que este material también está diseñado para hacer terapia pulpar vital, es decir, para recubrimientos directos. Y de forma clínica y de forma personal, yo te voy a decir que es un material que yo no utilizaría para un recubrimiento pulpar directo, aunque como vamos a decir, como fabricante ellos te dicen que se puede, yo me limitaría a utilizar el Teracal LC como un recubrimiento pulpar indirecto, ¿ok? Vamos a ver otro caso con Teracal. Ok, tenemos una zona profunda. En este caso estoy aplicando la clorexina con el micro rush. Ya no quería inundar, me costó muchísimo trabajo aislar, hacer esta elevación de margen con esta técnica de doble matriz. Entonces coloco la clorexina con el micro rush, dejo cierta humedad, aplico mi Teracal, ¿ok? Voy aplicando, no necesito grosores muy amplios, muy gruesos. El fabricante te dice de 0.5 a 1 milímetro, lo adoso un poquito con el microbrush, tengo mi Teracal colocado. Entonces, una vez teniendo este protector o esta estabilidad o este material alcalino en una zona proximal, ahí vemos la radiografía inicial y la final. Estábamos cerca, inclusive yo pensé que iba a comunicar. Al no hacerlo, entonces tenemos Teracal como material
de primera mano para mí para hacer este tipo de tratamientos, y después de hacer el Teracal hago mi procedimiento adhesivo. Ojo, no coloco el adhesivo encima del Teracal, ¿ok? Lavamos muy bien, ahí nos damos cuenta el Teracal está bien aplicado, lavo seco, me cercioro que mi margen esté perfectamente sellado en esta zona distal, ¿no? Quiero tener un adecuado sellado de esta superficie, y después hago mi procedimiento adhesivo convencional, o sea, escenario verde otra vez, ¿no? Hago mi grabado, hago la aplicación de mi adhesivo, polimerizo, utilizo resina fluida en esta parte basal. Me gusta mucho utilizar esta resina de Densefly que se llama SDR Flow. Es una resina que es bullfill, en alto contenido de carga, autoadaptable, o sea, tiene ciertas características para funcionar muy bien como esta primera resina inicial. Tiene muchas propiedades para poder también que la luz le llegue en estas más profundas, entonces quizás es mi resina de primera elección en elevación de margen profundo, ¿no? Y entonces pasamos de un escenario A a un escenario B, donde tenemos ya una dentina cubierta, una pulpa protegida, una pulpa promovida por un material con liberación de calcio, con un material alcalino, y después hacemos nuestra preparación, nuestro escaneo, y mandamos a hacer nuestra restauración. Entonces, Teracal LC, ¿no? Nos va, ¿por qué lo utilizo? ¿Cuáles son las ventajas? Estimula la formación de dentina reparativa a través del calcio, tiene un pH alcalino, nos va a promover y mantener la vitalidad pulpar, tiene baja solubilidad, es fotopolimerizable, por eso se llama LC, Light Cure, ¿okay? Es de fácil manipulación, no tienes que mezclar, no tienes que hacer nada más que inyectar y polimerizar. Lo único que te digo como tip clínico es la dentina o el sustrato tiene que estar ligeramente húmedo, ¿ok? Y tiene compatibilidad con material restaurador. Es decir, al ser fotopolimerizable, tiene un sustrato resinoso o una matriz resinosa donde se le va a unir la resina. No por eso quiere decir que la unión va a ser igual de buena que con el esmalte o que con la dentina sana, ¿ok? Entonces solamente limítate a colocarlo en la zona donde es necesario. Entonces mi objetivo es generar un sellado de este sustrato, ¿ok? Hay en ocasiones, me voy a ir un poquito más rápido porque ya vi que ya me está ganando un poquito el tiempo y todavía no llego a los casos de terapia pulpar vital, entonces vamos a ver rápido este caso, dientes anteriores, trauma, paciente se da, yo tenía un profesor que lo decía así, ¿no? Se da un Madrax, ¿no? Tiene un accidente en Acapulco en La Banana, se cae, le pegan con una cabeza, bueno, con la cabeza de una persona que iba delante de ella, se golpea, pierde el diente, ¿ok? Me la mandan a mí, hacemos la valoración y en este caso, por ejemplo, sabemos que hay proximidad, ¿no? A la pulpa, pero fíjate, en este caso en específico, después del trauma, lo que pasó es que la paciente tenía muchísima sensibilidad, ¿no? Y la sensibilidad estaba justo en esa zona de proximidad. Entonces, justo en este caso, mi decisión de utilizar un recubrimiento indirecto es para que esa zona de proximidad, que en este momento está reactiva, está muy sensible, ponerle un material, ¿no? Que sea amable con esta proximidad, con este nervio, con esta pulpa, ¿no? Un material que tenga liberación de calcio, ¿no? Que promueva la generación de un puente dentinario en esa zona y que sea alcalino, que la pulpa respire y descanse. No le voy a aplicar un ácido, ¿no? O un adhesivo a esta zona, aunque va a haber gente que te va a decir que se puede. Esto es un poco el criterio clínico del que yo te hablo, ¿no? De cuándo tomas esas decisiones. Entonces yo prefiero colocar un material biológico amable con este sustrato, sobre todo cuando el paciente te da esta sintomatología de doctor, o sea, tengo el diente sumamente sensible, ¿ok? Después lo cubrimos con un material resinoso, el objetivo es generar este sellado, ¿no? Sellado dentinario inmediato, resin coating, la técnica que gustes utilizar, y después hacemos unas restauraciones cerámicas y paciente feliz, dentista feliz, diente vital, sin sensibilidad, ¿ok? ¿Qué pasa entonces cuando tengo esta exposición pulpar, ¿no? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo lo debo hacer? ¿Qué protocolo debo seguir? Entonces, recubrimiento pulpar directo se realiza cuando existe una exposición pulpar pequeña y reciente, colocando un material protector directamente sobre la pulpa. Entonces, es importante aquí entender que es un material protector. Por eso a mí Teracal LC para directos no me gusta, y tiene que ver porque tiene un procedimiento o una matriz polimérica, ¿no? Tiene bis-GMA. Entonces, sabemos muy bien que el bis-GMA pues, no es muy amable ante este tejido pulpar. Inclusive hay literatura que compara MTA, Biodentin y Teracal, y no te van a decir que Teracal no funciona, pero vamos a decir que de los tres materiales que están en el artículo, en recubrimientos pulpares directos, quizás sería el que no es de primera indicación, ¿no? En recubrimientos pulpares indirectos, es mi material de primera selección o de primera indicación. Entonces, para recubrimientos pulpares directos tengo MTA, tengo silicato de calcio fotopolimerizable como es Teracal y tengo Biodentin.
Unos tienes ventajas y desventajas, ¿no? A mí me gusta, creo que el material de primera elección para esto sería el Biodentin, ¿no? Debemos de entender también cómo funciona la eliminación de caries a través de cuando sé que puedo generar esta comunicación, ¿no? Entonces, hay una técnica, un artículo que nos habla del doctor Aleman, que nos habla de este protocolo de remoción de caries profunda, ¿no? Y le llaman el concepto de sellado periférico en odontología adhesiva. Entonces tenemos 3 intenciones, 3 fresas estériles diferentes, 3 zonas. Y para no enrolarnos mucho más en esto, ya por tiempo, entonces voy a hacer con mi fresa 1 zona verde, ¿no? En la primera remoción, es decir, yo voy a eliminar mi tejido cariado de esta cavidad de afuera hacia adentro. ¿Con el objetivo de qué? De que cuando se genere esta posible comunicación pulpar, las paredes laterales o el tejido lateral ya esté limpio, ¿ok? Es importante entender que tiene que ser con 3 fresas, porque la fresa que utilizo para la zona 1, zona verde, si yo me la llevo a la zona 3, que es la zona rosa, o la zona crítica de posible comunicación, y comunico, esa fresa va a estar contaminada, ¿ok? Entonces, 3 intenciones, 3 fresas estériles, 3 zonas, ¿correcto? Utilizo mucho el detector de caries para ubicar esto, ¿no? Inclusive hay zonas donde ya veo rosa que por riesgo a generar una comunicación ya no la voy a quitar, ¿no? Esto se llama remoción de caries selectiva, ya no elimino esta lesión cariosa y entonces hago la colocación, si comunico, ¿no? De un material que me genere una actividad o una bioactividad con este tejido pulpar. Y entonces nosotros hacemos algo que se llama restaurando, respetando la biología, y nosotros, tanto Juan como yo, normalmente lo hacemos en 2 intenciones. Entonces, ¿cómo es el protocolo? ¿No? Llega una paciente, una lesión cariosa proximal bastante profunda, agarramos el láser o el electrobisturí, eliminamos un poquito este tejido, logramos generar con aislamiento absoluto la exposición de esta lesión cariosa. Al momento de estar eliminando, tenemos esta comunicación pulpar, ¿ok? Hay el protocolo de cómo generar o cómo seguir una vez tenido la comunicación. Ahorita lo vamos a ver en un video, en un caso 2, ¿ok? Genero la cohibición de este sangrado, coloco mi material biológico, en este caso Biodentin, nosotros lo hacemos prácticamente a grosor total, ¿ok? Coloco, en este caso ya no lo hago así, pero en este caso un liner como de una resina encima del Biodentin. El Biodentin, recordemos que tiene un fraguado inicial y un fraguado final. Este fraguado inicial se da a los 12, 14 minutos, pero el fragado total de este material sucede a las 72 horas, ¿ok? Entonces, es por eso que hoy decidimos hacerlo en 2 fases o 2 abordajes. Entonces, abordaje inicial, el día de la comunicación, nosotros rellenamos la cavidad a grosor total con Biodentin, ¿ok? Paciente se va a su casa y a partir de las 72 horas puedes tener tu segundo abordaje. A mí de forma personal clínica, como este criterio, ¿no? Nosotros hacemos esta segunda colocación después de 15 días. Es decir, esta paciente se fue posiblemente un mes, si no mal recuerdo, y al mes yo hice la reentrada, elimino el Biodentin en las zonas donde no lo requiero y después hago un procedimiento adhesivo, un protocolo adhesivo, regreso a mi escenario verde, ¿no? Un diente que ya no está inflamado, que ya no tengo comunicación, que ya está listo entonces para recibir un material o una restauración adhesiva. Previo a hacer esto, tienes que cerciorarte que el diente que esté vital. Entonces tienes que hacer una prueba de sensibilidad antes de este segundo abordaje, ¿no? Prueba de sensibilidad, paciente o diente responde, anestesiamos, aislamos y hacemos nuestro segundo abordaje o nuestro abordaje restaurador. Una resina directa sin demasiadas cositas, ¿no? O sea, una resina directa y se acabó. Entonces, ¿qué debo o qué factores tengo que considerar cuando hablo de terapia pulpar vital? Pues lo primero primordial, un diagnóstico pulpar correcto, o sea, esto es imperante, o sea, tienes que obligarte a hacer pruebas de sensibilidad pulpar. Yo te diría, no solo para terapia pulpar vital, esto es diagnóstico dinámico, es la fase 1 de tu diagnóstico, ¿ok? Evaluación clínica y radiográfica, saber qué tan próximo, qué tanta posibilidad hay de que esta lesión pueda estar en cercanía con la pulpa, sin duda trabajar con aislamiento absoluto, trabajar con magnificación, inclusive el doctor Ricucci te dice que el microscopio es obligatorio, ¿no? Control de la hemorragia, nosotros lo hacemos con hipoclorito de sodio. Control del sangrado, ¿qué tiene que ver con esto? También importa el color, ¿no? El color de la sangre, ¿no? Que es un color rojo vivo y que no sea un color, pues no sé, como oscurecido, ennegrecido, ¿no? En esos casos posiblemente tendrías que hacer una remoción ya directa de esta pulpa, de este tejido contaminado y después ver si logras contener el sangrado, si hay este cambio de coloración para poder optar en seguir haciendo la terapia pulpar vital.
utilizar un material bioactivo como es Biodentin, para mí es el de primera elección, ¿ok? El MTA siento que es difícil de manejar, el MTA torna gris el diente, ¿no? Entonces es un material que por la manipulación, por el tema de coloración no me gusta utilizarlo, entonces yo te diría que el Biodentin es prácticamente la opción que tienes para poder hacer esto y después valorar restauraciones finales. Es importantísimo entender que debemos en odontología trabajar con magnificación, esto nos va a dar mayor visibilidad, mayor precisión, mayor claridad, ¿no? Sabemos muy bien inclusive que esto ya es un estándar de calidad en la atención dental, ¿no? Este artículo ya es del 2020, ¿no? Y en el 2020 te decía, en un futuro cercano, el uso de microscopio, ¿no? O el uso de magnificación se va a volver en un estándar de calidad en el consultorio dental. Entonces, hoy debemos de imponernos trabajar con sistemas de magnificación. Yo trabajo con lupas y con microscopio. Ventajas del microscopio, pues la ergonomía, ves mejor, ves más, mejor iluminación, es coaxial, puedes grabar, puedes documentar, etcétera, ¿no? Tiene algunos beneficios, no me voy a meter mucho en esto, ya estamos por terminar. Entonces, vamos a ver otro caso de terapia pulpar vital. Entonces, protocolo completo es llega paciente asintomático, simplemente llega porque dice, ay, doctor, siento como un agujerito en mi muela, ¿ok? Tomamos, tomamos radiografía, sabemos, ¿no? En esta evaluación clínica y radiográfica que es una caries sumamente amplia, ¿ok? Paso 1, prueba de sensibilidad pulpar. Diente vital, ¿ok? Entonces estamos listos y preparados porque es muy factible que yo pueda generar, ¿qué? Una comunicación. O sea, lo estoy viendo, ¿no? Clínicamente y radiográficamente, yo sé que puedo tener esta comunicación. Entonces, hacemos la eliminación de caries, ¿ok? Vamos de afuera hacia adentro, de la periferia hacia la zona de la posible comunicación. Fíjate cómo en este caso inclusive ya tengo ahí esa comunicación y antes de irme hacia ella, termino de limpiar esta zona lateral, ¿ok? Para poder tener ese sustrato lo más limpio posible. Tengo la zona de comunicación, hago la colocación de mi torunda con hipoclorito de sodio para poder generar la hemostasia, ¿ok? Genero hemostasia, ya no tengo sangrado, tengo un color rojo vivo, tengo una pulpa viva, una pulpa sana, ¿ok? Entonces, ¿qué procedo? Coloco mi Biodentin, ¿ok? A grosor total. Entonces voy aplicando, utilizo de estos condensadores de amalgama, pues los tenía ahí en el consultorio sin utilizar, entonces ya tengo el instrumental, ¿no? Condensadores de amalgama. Es bien importante, fíjate esto, ¿no? En la técnica es, el Biodentin tiene que tener brillo cuando lo apliques, ¿no? Esto es lo que va a garantizar esa bioactividad en este sustrato. Entonces, es muy importante respetar las mezclas, es importante respetar la técnica, o sea, para que este protocolo, para que este tratamiento tenga esa predictibilidad que la literatura te dice que tiene, tú tienes que dejar de necear, ¿no? Y dejar de mezclarlo a mano, o sea, no puedes ahorrar cápsula, tienes que utilizar la cápsula completa. Entonces, es algo que así funciona, así tiene que ser, y para que funcione así lo debemos de hacer, ¿no? No podemos estar alterando las proporciones, necesitas el amalgamador que vaya a 4000 o 4200 revoluciones por minuto para que permita buen mezclado y la buena activación de esto, ¿no? Entonces, si vas a decidir hacer este tipo de procedimientos, tienes que hacerlo como el fabricante dice que se debe de hacer, ¿no? Porque es la forma en que las cosas funcionan y en que tu clínica vas a tener esa casuística de éxito o fracaso, pero basado en que el error no está en el material, el error no está en la técnica. También hay casos que simplemente pueden no llegar a funcionar, ¿ok? Entonces, fíjate, este caso, 35 días después, el paciente regresa, fíjate lo poco deslavado inclusive que está el Biodentin, ¿no? 35 días después, prácticamente sigue intacto. Entonces, prueba de sensibilidad pulpar, pulpa vital o respuesta positiva al frío, anestesiamos, aislamos, hacemos la eliminación del Biodentin de forma necesaria, es decir, yo solamente requiero 2 milímetros de grosor de mi resina para que esto funcione, entonces elimino 2 milímetros, 2 milímetros y medio de Biodentin, marges periféricos limpios para mi adhesión y hago la colocación de mi resina directa, ¿no? Y este caso, 8 meses después, que posiblemente ya lleva poquito más de un año, la paciente no es de aquí, pero tendrá que regresar, ¿no? El día que regrese haremos el control de año y meses, ¿ok? Entonces, esta es la forma en la que trabajamos Juan y yo, ¿no? En esta técnica de doble abordaje. El Biodentin es un silicato tricálcico, ¿no? Tiene un pH sumamente alcalino, de 13 me parece, si no mal recuerdo, sumamente alcalino, tiene buenas propiedades físico-mecánicas, se pone duro, 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 entonces es un material que inclusive es mucho más fácil
nosotros decidimos hacerlo en esa parte de doble abordaje, porque es más fácil dejarlo trabajar y completar su fraguado que estarte parando en ese momento, dejar al paciente con la boca abierta 20, 25 minutos, poder realizar el procedimiento adhesivo. Entonces, es porque nosotros decidimos hacerlo en dos abordajes, ¿ok? Entonces, es un material sumamente biocompatible, estimula la formación de resina reparativa, libera iones calcio, es biocompatible, propiedades físico-mecánicas buenas, tiene buen sellado marginal, menor tiempo de fraguado, eso yo te lo diría guiño guiño, ¿no? O sea, menos que MTA, pero sigue siendo de 72 horas el fraguado final. A nosotros nos gusta que eso suceda, ¿no? Por eso el tema de los dos abordajes, no produce decoloración dental como el MTA, y pues bueno, básicamente quizás esas son las propiedades. Es un material fácil de utilizar, fácil de manejar, viene predosificado, solo tienes que seguir las reglas y las normas y esto va a funcionar, ¿ok? Tiene esta estimulación de factores de crecimiento pulpares, ¿no? Que es lo que genera que la pulpa tenga esta actividad y esta formación de nuevo de puentes dentinarios, ¿ok? Y pues bueno, creo que con eso prácticamente terminamos. Factores a considerar como clínicos: no alteres las proporciones de los materiales, ¿no? Sigue las direcciones o la forma del fabricante que te dice cómo utilizarlo. En el caso del biodentín, necesitas un equipo de mezclado que vaya o oscile a 4.400, 4.200 revoluciones por minuto, ¿ok? Se mezcla a 30 segundos, viene una proporción del polvo sobre 5 gotitas de agua que tienes que dispensar, ¿ok? Se tiene que aplicar con brillo y material. Su fraguado inicial va de 12 a 14 minutos y el final es de 72 horas. ¿Ok? Es porque nosotros decidimos hacerlo en estas dos partes, en estos dos abordajes. Entonces, el diagnóstico es fundamental para que puedas direccionar este tipo de tratamientos. Preservar hoy la vitalidad pulpar es nuestro objetivo principal. Retardar este ciclo restaurativo, es decir, que este diente no quiere decir que nunca vaya a requerir una endodoncia, pero si le ganaste 10, 12, 15, 20 años ese tratamiento de conductos, el paciente te lo va a agradecer, el ciclo restaurativo se va a ver en tiempo alterado, ¿no? Entonces va a ser un diente que va a estar más tiempo en boca del paciente, ¿ok? Utilizar materiales a base de silicato de calcio como Teracal LC, como Biodentín. La técnica es sensible, entonces necesitas aislar, necesitas trabajar con magnificación y necesitas respetar proporciones e indicaciones del fabricante, ¿ok? Y con esto terminamos. Perdón que al final me fui rápido, pero tampoco les quiero quitar demasiado su tiempo. Me dijeron 1 hora, ya llevamos 1 hora 10 minutos más o menos. Entonces, pues espero que les haya pues gustado, que les haya sido de provecho. No sé si hay dudas. Siempre, no sé si hice muchos movimientos y así. Es raro hablar solo a la computadora y no verse a la cámara. Entonces, tengo muchas manías y muevo mucho las manos. Espero no haberlos distraído con eso. Y pues bueno, muchas gracias a las personas conectadas. Veo que más o menos sí hay un buen número de gente conectada. Pues bueno, pues muchísimas gracias a los colegas que se conectaron. Gracias, Said. Gracias, Coaceptodón. Gracias a la plataforma de I+D. Pues espero que haya sido de ayuda. Es poco tiempo para hablar de un material, de una plática que posiblemente pues tiene mucho más matices, ¿no? Pero espero haber explicado lo de la mejor forma posible, algo sencillo, algo rápido, un poco el cómo lo hago. Y pues muchísimas gracias, doctores, que se conectaron. Y cualquier cosa, ahí está mis redes sociales. Estamos ahí en contacto.